Pues yo y Denise, pero voy a leer porque tiendo a expanderme y desviarme, entonces para contarlo y no volver esto hacia otro lado. Entonces, primero, buenos días y estamos muy contentos de estar aquí. Gracias a Catalina, gracias a Ingrid, gracias a todos los de Creative Mornings. Estamos honrados. Entonces vamos a tomar esta oportunidad para compartir brevemente algunas ideas en las que hemos estado trabajando en exhibiciones, en algunos textos, publicaciones y internamente. Y esperamos que sean de su interés y nos encantaría escuchar su retroalimentación de esta investigación en proceso. Entonces estamos aquí básicamente para aprender de ustedes. Empezaremos esbozando brevemente algunos fundamentos que guían nuestro pensamiento con énfasis en la revisión de la crítica. Condiciones contemporáneas, específicamente el antropoceno, un término que le llamamos el mismo, el reconfigurar los sistemas contemporáneos y muy brevemente nombrando nuestros intereses que nos llevan a grounds of action, que nos llevan a estrategias de activismos abstractos como adhesión y hacia una arquitectura operacional. Nosotros utilizamos la crítica para entender y discernir lo que ocurre en esta realidad. Es un acto de pensamiento y posibilidad. Sirve para identificar manifestaciones del sistema actual y para subrayar ilegibilidades dentro de la densa realidad de lo contemporáneo. En el derecho de criticar, Freire nos indica que el derecho a la crítica exige también del crítico un saber que debe ir más allá del saber en torno al objeto directo de la crítica. Saber indispensable para el rigor del crítico. Nuestra crítica busca el saber. En el canónico texto Critical Architecture, Between Culture and Form, publicado en 1984 por el teórico historiador de arquitectura Michael Hayes, describe la condición de la arquitectura atrapada entre la dicotomía pervasiva de la arquitectura como un instrumento de cultura y la arquitectura como una autonomía formal, donde por un lado se describe artefactos como instrumentos de justificación y perpetuación de la hegemonía de la cultura, y por el otro lado trata a los objetos arquitectónicos en su estado más desinfectado y pristino. Hayes hace un llamado hacia una posición alterna donde se sitúan los artefactos arquitectónicos críticamente en el mundo. Utiliza como ejemplo las obras de Mies van der Rohe, que vemos aquí, como artefactos críticos que buscan concentrarse en las condiciones intrínsecas desde donde es posible la arquitectura. Aunque Hayes no describe el Seagrams, el edificio que vemos, de Nueva York, el teórico Piero Aureli, sin duda influenciado por Hayes, hace el análisis del edificio. Describe cómo Mies toma la decisión de empujar el volumen hacia atrás, dejando espacio para una gran plaza, la cual todavía eleva sobre la banqueta para aún más demarcar su crítica hacia el contexto. Para Aureli, esto es una crítica directa al sistema y marca una posibilidad para lo que él llama arquitectura absoluta. Esto nos deja espacio para exploraciones teóricas, claro. Sin embargo, la crítica continúa centrada en el objeto arquitectónico, en una sola realidad, la realidad de la experiencia humana. Nuestra crítica busca el saber adentrándonos en capas más abstractas. Al criticar se adquiere una responsabilidad ética y, más importante, un compromiso para buscar. Ya no se puede pretender que no existe lo que se criticó. Reflexivamente se delinea como algo que se debe enfrentar. Esta es una de las razones por que la crítica no debe ser superflua. Invalida cualquier posibilidad o potencialidad. Nuestra revisión a la crítica la sitúa como un acercamiento a localizar dónde y cuándo debemos ser activistas, dónde y cuándo activar. Y voy a continuar. Entonces, what is in our world? ¿Qué está en nuestro mundo?
Hay cuantiosas discusiones sobre un concepto que pretende explicar una de las condiciones contemporáneas, la era geológica llamada Antropoceno. Esta condición ha tenido una influencia importante en los campos científicos y ahora en el diseño, arquitectura, filosofía y arte. El Antropoceno se refiere a la evidencia creciente de los efectos transformativos de las actividades humanas en el planeta Tierra. Podríamos pensar que estas condiciones provocarían que ciertas barreras se revisen y cuestionen, como lo artificial versus lo natural, o como es nuestra agencia dentro de ellas. Sin embargo, diseñamos con información incompleta, pero esta información es aceptada como completa, correcta y, lo más grave, normal. Esta normalización condiciona la manera en que formulamos los problemas que vemos como problemas. Un término, el mismo, no es todo ni el opuesto binario al otro. Mutó de las fuerzas del capitalismo neoliberal, globalismo y el antropoceno. Emergió en los inicios del Internet, Smart Cities, de la extracción de data, Machine Learning e inteligencia artificial. Es un término que nosotros trabajamos en él y estamos desarrollando. Algoritmos preemptivos aplanaron el tiempo, produjeron verdades recursivas y aceleraron las lógicas capitalistas y del globalismo, que nos continúan empujando hacia una profunda catástrofe planetaria. Mientras materia viva y no viva es digitalizada, categorizada, clasificada, optimizada en data, sesgada e incompleta. El mismo es un término útil para comprender las lógicas recursivas de hegemonía, homogenización y las construcciones abstractas para mantener un infinito presente y una realidad cada vez más acelerada que gira indeterminablemente alrededor del mismo eje. De esta manera, humanos y no humanos que no pueden ser fácilmente normalizados y que son difíciles de digerir, irrelevantes o ya no útiles, son sistemáticamente expulsados, mientras que los agentes del mismo obtienen acceso ubicuo. El filósofo Yu Hui habla de las fuerzas aplanadoras como sincronizaciones del eje global del tiempo. El sociólogo John Law habla de la noción de la realidad de un solo mundo. La teórica Patricia Reed desarrolla la idea de pequeño mundo monodimensional. Y la artista Julieta Aranta describe la maquinaria como topógrafos digitales trabajando para crear territorios homogéneos donde un usuario es un usuario es un usuario, ignorando accidentes sociales y culturales y llenando lo desconocido con réplicas de los mismos topógrafos. Este breve bosquejo del mismo no pretende ser comprensivo o colapsar las complejidades de las variantes de los sistemas contemporáneos y el antropoceno en un solo término, pero sí busca delinear su función lógica, recursiva, algorítmica de dividir y conquistar, en donde en cada iteración la complejidad es simplificada como un output más fácil de reprocesar y consumir. Esta lógica algorítmica ayuda a solidificar las fronteras físicas y no físicas, mientras acelerando ideologías estéticas digeribles, fáciles de consumir. Condiciones ilegibles. La normalización y estructura de estos sistemas contemporáneos incluye lo ilegible. Lo ilegible no es necesariamente una expulsión directa del sistema. Los expulsados tienen una función determinada que permite que el sistema continúe. Su ilegibilidad, su expulsión, su victimización no son accidentes. Son engranajes indispensables a los sistemas. Podemos encontrar un ejemplo de esto con el concepto de marginalidad institucional de Roberto Patterson, que se refiere marginación más integridad, lo cual significa que un humano puede ser marginado, más parte esencial del sistema que lo marginaliza. Ahora hablemos de reconfiguración de los sistemas contemporáneos. Podríamos caer en este lenguaje de
de estar subsumidos a estos sistemas contemporáneos, incluyendo la supresión del colonialismo y del modernismo. Sin embargo, como menciona Luciana Parisi y Silvia Winter, completa supresión no es posible, significando que podríamos observar otras formas de metafísicas que entran en el estándar homogéneo. Nuestra intención, entonces, es navegar a través y no en contra de estos sistemas de opresión. Ahora, tampoco es negarlos. En vez, podríamos reconfigurar las prácticas que Parisi dice son parte de la modernidad, no previas a ellas. Y desde esta intención podemos reconocer las injusticias y las heridas, podemos reconocerlas y caminar hacia otras posibilidades. Cuando nos referimos a reconfiguración, estamos hablando de un nivel de intervención. Podría ser un orden desde una figura humana específica, es decir, lo que un humano en específico dicta, determina, ordena qué es lo que se debe hacer, qué es la acción que se debe cometer. Más el tipo de intervención que a nosotros nos interesa es una intervención desde la reconfiguración de las condiciones, donde acciones que no eran posibles antes, ahora lo son. Nuestro reto para los creativos ya no está en el objeto, sino en el activar. Como dice Sanford Winter, y nos encanta esta cita que él dice, el diseño es, en ciertas modalidades, una práctica de despejar el camino para que emerjan experiencias imprevistas. Ahora, ¿dónde podríamos, la gran pregunta, activar estas reconfiguraciones? Escalas planetarias. Ahora, lo planetario no es únicamente un marco de referencia fijo y externo en el cual habitamos los cuerpos humanos y otras entidades. Sabemos que existe una escala local y que existe la escala planetaria. Sin embargo, lo local, como nos propone el filósofo Yu Hui, se refiere a las cosas presentes que están conectadas a lo macro. Lo local no lo pensamos como algo separado de la escala planetaria. Nuestros cuerpos, todos estos cuerpos que estamos aquí, estamos conectados a la escala planetaria, meteorológica y geofísicamente. En otras palabras, el cuerpo es planetario y no estamos hablándolo como metáfora. Como ejemplo de esto, podríamos describir el proceso de las aguas planetarias. La teórica y feminista Neymanis describe que las aguas son ciclos complejos y compartidos, cuerpo a cuerpo a cuerpo, que componen nuestra planetariedad hidrocomún. El cuerpo tiene un porcentaje de agua que ha fluido desde hace millones de años. Los cuerpos son un medio de circulación entre diversas aguas. Es una circulación discontinua e incluso imperceptible, pero fluida. Hypersea, un concepto acuñado por los científicos McMenamins, lo describen como eso que, cito, eso que ondula entre y a través de todas las plantas, todos los insectos, aves, reptiles, mamíferos, células. Las escalas planetarias abarcan otros elementos y otros tiempos, son diversos mundos, pero no separados, pero conectados entre sí. Son complejos y contienen tiempos que no conocemos, tiempos ajenos a nosotros. Estas escalas planetarias no son sinónimo de algo grande allá afuera, afuera de lo que somos, afuera de donde operamos, sino de un sistema de relacionalidades temporales que incluye a todos los que estamos aquí presentes, hasta nuestros teléfonos celulares, nuestra ropa, nuestras ciudades. La infraestructura que se ha construido dentro de estas escalas nos permite incluso poder transmitir esta conversación en vivo por Instagram. Esto se conoce como el modelo Stack, propuesto por el teórico Benjamin Bratton, quien nos propone este modelo de layers que cumplen una función determinada cada uno. El oro, por ejemplo, de África, es extraído y fluye por el modelo hasta llegar al usuario, a nosotros, a nuestra palma de nuestra mano. Regresando al ejemplo del antropoceno que mencionó Alex, pensamos que está
África, el oro, tan desconectado de nosotros, tan desconectado de la idea de nuestro cuerpo aquí presente, que se entiende como algo que ocurre afuera. Pero no lo están. Estas escalas no están afuera. Lo que ocurre en un espacio aparentemente lejano está aquí impactando nuestra localidad y nuestra localidad impactando también esa escala. Muchos argumentan que estas escalas las hemos descubierto, otros que las hemos creado, pero la pregunta que a nosotros nos interesa más, a Alex y a mí, es cómo podemos navegar las relaciones y tensiones que suceden desde una planetariedad. ¿Cómo podríamos activar desde una escala localizada otras escalas y hacia otras escalas? Y esto nos lleva a las acciones o grounds for action, estrategias de activismos abstractos. Primero debemos escapar la dicotomía entre la teoría y la práctica, el pensamiento y la acción. Como dice el filósofo Reza Negarestani, la práctica o pragma nunca está separada de la teoría. Siempre el razonamiento teórico está presente en cualquier acción, solo que en ocasiones este razonamiento teórico es normalizado, lo cual hace parecer que es inexistente. Es por eso que es necesario cuestionar no solo por qué hacemos lo que hacemos o por qué queremos hacer lo que queremos hacer, sino pensar abstractamente qué es eso que debemos hacer antes de hacerlo. Como dicen los teóricos Nick Sirnicek y Alex Williams, la acción no debe hacerse a expensas del pensamiento. De igual manera, argumentamos que el pensamiento no debe realizarse a expensas de la acción. Arquitectura operacional. Arquitectura no para producir recipientes de experiencias, pero como puntos de acceso hacia posibles mundos. Manifestaciones físicas de operaciones. Los diagramas de estas arquitecturas operacionales son instrucciones de navegación que oscilan de ida y regreso en alta fidelidad de traducción dentro de diferentes intensidades, desde lo abstracto a lo físico, de lo invisible a lo visible, de lo conocido a lo desconocido, en un acercamiento cauteloso a otros mundos. Invenciones y descubrimientos de posibilidades de construcción de mundos. Nuestro último punto, posibilidades, potencialidades y mutaciones. El pensar en las condiciones que buscamos reconfigurar y verlas de esa manera grandes, como Goliath, ¿no? Goliath con David, ¿no? Podría limitarnos. Si nos pensamos únicamente como Davids, sin duda podríamos tener la suerte de ganar con ingenio, como cuenta la historia, aunque en este caso hay mucho riesgo para dejarlo a un tipo de inteligencia específico. En vez, podríamos convertirnos en un Goliath y pensar desde ahí. Buscamos una arquitectura como potencialidad, posibilidad y mutaciones. Nos atrevemos a ser herejes de los cánones de la arquitectura. Estas tres delineaciones ofrecen revisitar la tríada de Vitruvius en el Tratado de Arquitectura, donde delinea él tres principios para la arquitectura venustas, firmitas y utilitas. Belleza, firmeza y utilidad. En posibilidades, nos gustaría delinear la idea de adhesión que está bajo investigación y construcción. La adhesión es una propiedad que hace que dos o más elementos o partículas que son diferentes entre sí se mantengan unidas a pesar de sus diferencias, incluso sin perder sus propiedades individuales. En la mecánica, la adhesión entre estas dos sustancias es posible por la porosidad de ellas. Los adhesivos, entonces, son más como puentes entre las superficies de los sustratos, tanto si son del mismo material como si son distintos. El mecanismo de la adhesión permite un tipo de relación o ensamblaje que antes no hubiese sido posible, es decir, permite encontrar nuevas posibilidades dentro de técnicas o herramientas o utensilios u otros elementos existentes. Un martillo, por ejemplo,
te proporciona una posibilidad de uso. Su diseño ya lo conocemos. Su uso es normalizado. Adhesión oscila, como mencionó Alex, entre el razonamiento teórico y práctico y crea nuevas posibilidades que el martillo pueda proporcionar. Son diseños que diseñan. Para poder revisar y construir alternativas afuera de los cánones de las disciplinas y profesiones, se requiere detectar potencialidades dentro de las escalas planetarias que mencionamos. Desde esta revisión podemos delinear proyectos. Lo formal y el objeto podrían resultar, incluso en ser banales, mas las lógicas de cualquier proyecto deben de ser operacionales. Resultando de esto, derivaciones de acercamientos y activaciones podrían surgir, mutaciones, que son outputs que actúan como contingencias de cambio a los sistemas contemporáneos. El activar desde una escala localizada, como la que tenemos aquí en Tijuana o incluso en este cuarto, se debe realizar desde el pensamiento abstracto, desde la crítica, desde la teoría. Mas el camino no termina ahí. El activar, el actuar desde estas intenciones nos llevará a otros mundos. El pensar posibilidades es una valentía. Es construir la agencia que queremos. Como arquitectas, diseñadoras, diseñadores, creativos, ¿podríamos pensarnos como activantes de sistemas? Si queremos tener esta agencia dentro de las profundas complejidades, seamos activistas, practiquemos un activismo abstracto. Gracias.